Muy buenos días, amada iglesia, La Promesa. Qué bueno que hoy podamos reunirnos, estar desde casa o estar desde el templo y poder exaltar juntos al Señor. No me cansaré de decirlo cada domingo, el templo no limita mi consagración, el templo no limita mi adoración, el templo no limita mi entrega, mi creencia y mucho menos limita que nos podamos poner delante del Señor y poder escuchar su voz. Ahora, lo que sí es importante aclarar es que en el templo tenemos mayor facilidad para concentrarnos y para escuchar la palabra del Señor. Así que yo quiero desafiarlo para que usted preste más atención, esté más quieto allá en casa, nadie esté en movimiento y pueda usted con tranquilidad atender al consejo del Señor. Recuerde que hay una gran diferencia en sentarse para escuchar la voz de Dios a través de su palabra que ver cualquier programa, que ver cualquier comercial. Así que más que un comercial, yo quiero en esta mañana traer a su corazón el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado pasando semanas desafiantes, de gran guerra, de gran lucha, pero a través de la oración el Señor nos ha ayudado a persistir y a mantenernos firmes en nuestra fe. Y precisamente hablando de la fe, entonces queremos hoy tocar un tema bien interesante, el cual está relatado en la petición que los apóstoles, los discípulos hacen al Señor Jesús en Lucas capítulo 17, verso 5. Así que esta mañana permítame hablarles acerca de crecer en la fe, crecer en la fe. Lucas capítulo 17, verso 5, dice la Escritura: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bien cortico ese texto. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es una petición bien interesante. Y de eso vamos a comenzar el tema en esta mañana, para hablar acerca de una petición acertada. Una petición acertada, número 1. Santiago capítulo 1:17 dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto. Los discípulos acaban de hacerle una petición al Señor. Ahora, tener fe es una necesidad nuestra y por supuesto que es una buena dádiva para cualquier creyente. Es un don perfecto la fe. Así que está dentro de lo que dice la Escritura solicitar que nuestra fe pueda crecer. Que nuestra fe pueda crecer. El incremento de la fe es una buena dádiva que viene de Dios, por lo que hay que pedirla, Si pedimos alguna cosa, dice la Escritura, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Creo que ayuda a que nosotros podamos desarrollar mejor nuestra confianza en el Señor. Recuerde que un hombre que se encuentra con Jesús, y Jesús le desafía acerca de su fe, si él cree que puede recibir la sanidad del milagro. El hombre le dice, sí, yo creo, pero también le dice, ayuda a mi incredulidad. Lo que aquel hombre está diciendo es, yo tengo fe, yo creo que tú puedes hacer un milagro, pero seguramente mi fe no está al nivel que necesito para un milagro, pero ayúdame a que mi fe crezca. Nuestra fe tiene que ser desafiada y debe crecer al nivel necesario para que se operen en el campo sobrenatural las obras que Dios quiere hacer. Así que debemos pedirle ayuda al Señor. Señor, creemos en ti, pero ayúdame en nuestra incredulidad. Hay algunos enseñanzas, algunos pastores, algunos que enseñamos o que a veces enseñan que si pedimos que la fe crezca, entonces pedimos que haya más problemas. Como queriendo decir que mejor no pedir que nuestra fe crezca para no meternos en problemas. Pero aquí la Escritura nos dice que los discípulos sin ningún temor le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Aumentanos la fe. En esta petición de sus discípulos y que está escrita en la palabra del Señor, no había ningún temor. Por el contrario, había un deseo de que ellos pudieran crecer y conocer. No tengamos miedo entonces, no tengamos miedo de decirle, Señor, yo quiero que mi fe sea aumentada, a la manera que tú quieras hacerlo, como tú quieras lograrlo, ¿sí? Porque tienen miedo
aquellos que realmente no tienen fe. Precisamente Jesús en la barca le dijo a los discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Fueron las palabras de Jesús cuando estaban precisamente en medio de la tormenta. Es una manera en que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que su fe necesitaba crecer en medio de la tormenta. Y es que cuando estamos en crisis, cuando hay tormentas, cuando hay problemas, cuando ya ha venido el contagio, cuando hay alguien allí en la UCI, entonces necesitamos no decaer, sino crecer, afirmar nuestra fe, que no escasee. No dejes que mengue tu fe, no le permitas al miedo crecer. Si la fe crece, el miedo decrece. Si el miedo crece, la fe entonces va a disminuir. La fe impide al temor para crecer. Y esta es una buena solicitud que podemos hacerle al Señor: aumentanos la fe. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo crece la fe? ¿De qué manera se logra que nosotros crezcamos en la fe? Esa respuesta está en la Escritura. Y permítanme demostrarle tres verdades. Seguramente no son las únicas tres. Hay mucho más formas en que la fe va a crecer y en que logramos aumentar la fe. Déjeme en esta mañana hablarle de tres cosas importantes. Creo que usted puede retener estas tres cosas y sobre ellas trabajar, porque estoy seguro que usted, al igual que yo, queremos crecer en la fe. Según la Biblia, en primer lugar, dice que la fe crece al oír atentamente la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto es importante. Usted y yo debemos saber que la fe se fundamenta, se fortalece, se aumenta y va a crecer cuando con mucha atención oímos la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. ¿Qué incluye? Cuando Pablo dice a los romanos que la fe viene por el oír, ¿qué incluye entonces el oír la palabra de Dios? Esto entonces incluye una lectura cuidadosa, diligente y permanente de la palabra de Dios. Oír con cuidado la palabra de Dios va a incluir esas tres cosas: una lectura cuidadosa, una lectura diligente y una lectura permanente de la palabra de Dios. Hay creyentes que todavía el único día que abren la Biblia para leerla es el domingo, cuando el predicador se pone frente a ellos. De esa manera su fe va a estar muy raquítica, no va a crecer, necesita más que eso. No puede depender solo de lo que el predicador le da el domingo en la mañana, necesita más de eso, ¿sí? Ahora, también incluye a esta lectura cuidadosa, diaria, diligente, que usted pueda sumar la meditación en la palabra del Señor. El Salmo capítulo 1, en el verso 2, recuerde que la palabra dice que el varón que es bienaventurado o feliz es el que hace de su palabra, de la ley su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Así que súmele a la lectura, al estudio, el meditar en la palabra del Señor. Meditarla, recuérdela, repásela en su mente, repásela en sus emociones, repásela en sus oídos, a través de su boca, repásela escribiéndola, repásela colocándola en imágenes, repásela de todas las maneras, y entonces esto es meditar en la palabra del Señor. Y el que medita en la palabra del Señor es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Muy bien, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hemos hablado de la necesidad de meditar, de la necesidad de leer, de estudiar, de atender con cuidado. Mediante la lectura nos familiarizamos progresivamente con la naturaleza y con el carácter de Dios. Y esto es lo que necesita la fe: conocer al Dios en quien hemos creído. Como decía el apóstol, yo sé bien en quién he creído. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo crece la fe? La segunda verdad está en el Salmo 66, 18 y 19. Mantenga, número 2, un corazón puro y una conciencia limpia, una limpia conciencia. Mantenga eso. Sí, dice el salmista,
en mi corazón hubiese aceptado la maldad, entonces no me habría escuchado el Señor. Él sabía que el tener una acusación interna, que el guardar un pecado impide que podamos con tranquilidad orar, acercarnos al Señor. Mantenga un corazón recto y una buena conciencia. Eso nos invita a confiar en Dios en el momento que sea crítico. Dicho de otra manera, mi confianza en el Señor desaparece en la prueba si tengo una conciencia culpable. Note eso. Mi confianza, mi fe desaparece si hay algo que me está acusando, si hay algo que no he arreglado con Dios. Viene el momento difícil, viene la prueba y entonces más culpabilidad hay dentro de mí en lugar de haber confianza. Pero cuando yo me alimento, cuando yo me limpio, me consagro como hemos estado haciendo en estos días anteriores, entonces nos acercamos a Dios con libre conciencia, con corazón puro, con mayor tranquilidad. Es importante algo, esto que estoy diciendo en esta mañana. Ahora puede ser que alguno esté pensando, y bueno, si ya la ha embarrado, si ha cometido errores, haga algo para resolver eso. Usted encuentra en la Escritura que hay perdón de Dios, que puede arrepentirse y sobre todo que puede decidir alejarse del pecado, Es importante eso. Si continúa haciendo cosas que desagradan a Dios y a su voluntad, ahí va a haber mayor y mayor acusación, ¿sí? Pero es importante que nosotros nos limpiemos. Precisamente basadas en esta verdad podemos decir algo importante. El diablo va a trabajar como con aquel al cual lo puede culpar, aquel al cual lo puede señalar, aquel que le puede sumar más cosas por lo que ha estado haciendo. La mente y el corazón del creyente limpios son un buen lugar para albergar la fe y quitarle al diablo esa capacidad de acusarnos delante de Dios y acusarnos delante de otras personas. Eso logra. Es importante, hermanos, es importante. Cuando su conciencia está acusada, cuando hay algo que usted no ha arreglado delante del Señor, entonces no puede orar, no puede leer la Biblia, no puede deleitarse en Dios, finalmente no puede crecer y entonces no puede esperar en el Señor y su fe va a menguar. Dos cosas bien importantes. En primer lugar, la fe viene por el oír atentamente a la palabra de Dios, dice Romanos, y segundo, la fe viene por cultivar una conciencia limpia, un corazón puro. En tercer lugar, la fe se incrementa cuando te mueves hacia lo que quieres. La fe se incrementa cuando te mueves hacia lo que quieres. Miremos el texto de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Espero que allí en sus casas ustedes tengan sus Biblias. Aunque a veces nos acostumbramos a que en la pantalla salgan los textos, pero es importante aprender a buscar. Permítame leerles verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Interesante este texto. Dos ciegos están clamando, pidiendo la sanidad. Al parecer nadie les presta atención. Inclusive Jesús mismo por un momento pone a prueba la fe de ellos siguiendo su camino. No dice nada, no se vuelve como en otras ocasiones. Él conoce el corazón de aquellos hombres, Él conoce nuestro corazón y Él sabe cuándo debe poner a prueba nuestra fe.
Así que el texto nos sugiere que siguió caminando hasta llegar a su casita. Y cuando llegó a su casa, entonces los ciegos allí todavía estaban rogando, solicitándole. Y ahí dice el verso, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Vinieron a él los ciegos. No se quedaron en el camino, no desistieron. No criticaron al Señor, no pelearon con nadie, insistieron en moverse hacia lo que ellos querían. ¿Y qué era lo que querían? La sanidad. Recuerda el caso del paralítico que fue llevado por 4 a una casa que estaba llena. El texto bíblico allí dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo puede verse la fe? A través de las acciones, su insistencia en superar las barreras. Sí, la fe debe moverte a superar barreras. La fe crece cuando no te detienes. La fe crece cuando te mueves hacia lo que estás pidiendo. Afirma tu fe, continúa clamando, sigue a Jesús que te dé una palabra. Su silencio a veces es una prueba para tu fe. El tiempo de espera a veces es una prueba para tu fe. El no responder, el no volverse en un tiempo es probando tu fe. Pero continúa detrás de él. Pero sigue creyendo, sigue orando, sigue moviéndote. La fe no es quedarse con las manos cruzadas. La fe no es no hacer nada. La fe es moverse hacia donde está Jesús y hacia el milagro. Ahora una cosa más, mientras estos hombres iban detrás de Jesús y Jesús estaba probando su fe, estoy seguro, puedo decirlo, Dios estaba obrando en ellos, el Espíritu, para que su fe fuera afirmándose y creciendo y preparándose para el milagro. Finalmente el Señor les dice, conforme a vuestra fe os será hecho. Y ellos recibieron su milagro. Necesitas esas 3 cosas. Aumentanos la fe, les dijeron los discípulos, sin temor. Y aquí hay respuestas bíblicas de cómo podemos crecer en fe. Oír con atención la palabra del Señor. Trabajar en mantener una conciencia limpia, un corazón puro. Insistir, movernos hasta que obtengamos lo que queramos sin desistir. Quiero desafiarlo en esta mañana para que use de estas herramientas. Le pida al Señor, necesitamos crecer en fe. Los días se han puesto críticos, la batalla ha arreciado, la muerte se ha acercado, el terror y la angustia llena el mundo entero, pero nosotros nos afirmamos en el nombre del Señor y creemos en su misericordia. Es días donde necesitamos afirmarnos en la fe. Pidámosle al Señor, podamos trabajar en estas 3 verdades y poder decirle al Señor, gracias Señor, tú me estás ayudando, yo creo que tú puedes hacerlo. Señor, gracias te doy en esta mañana por esta palabra que puedo impartir sobre la iglesia, sobre aquellos que están conectándose y sobre todo aquel que necesita escuchar tus palabras. Oro en esta mañana que tú, Señor, impartas a través de lo que se ha explicado en la Biblia, fe al corazón, Señor. Obra en aquel que está necesitado de fe, obra en el incrédulo, obra en el temeroso, obra en el que está lleno de miedo, Señor. Que esta mañana suceda algo en la fe y ese enfermo esté listo para ser sanado, ese pecador esté listo para arrepentirse, ese hijo tuyo esté listo para dar un paso más, Señor. Aquel que ha estado en las últimas semanas, Señor, paralizado en el miedo, aquel que ha estado en las últimas semanas inquieto, decayendo, angustiado por lo que está observando, inyecta en esta mañana a través de tu palabra fe, oh Dios, porque la fe viene por el oír con atención a tu palabra. Señor, gracias, sana, restaura, bendice, quita esa angustia y miedo y danos tu victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a invitar para que usted haga un plan para esta semana, un plan de lectura diario para todo el año, un plan de estudio. Cada vez que usted debe sentarse domingo tras domingo, entre semana, a escuchar una enseñanza, a recibir una palabra, hágalo
con toda la atención posible y trabaje en tercer lugar para que su conciencia y su corazón sean rectos delante del Señor. Si usted requiere alguna ayuda, alguna consejería, alguna oración, alguna orientación bíblica, póngase en contacto con nosotros y con gusto le ayudaremos. Dios les bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.